La entrevista en Noticias Casa de Nariño en línea. Hoy en el Día Mundial de la Salud vamos a establecer contacto a esta hora del día, 7 de abril del año 2021, con el doctor Gerson Vermont. Él es el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, porque hay muchos temas que contar en esta materia, especialmente por la coyuntura que vivimos en el país y en el mundo acerca de la pandemia del COVID-19. Doctor Gerson, bienvenido a este diálogo con Casa de Nariño en línea. Bueno, muy buenas tardes a la mesa de trabajo, muy buenas tardes a todos los colombianos. Día fundamental, día muy importante para reflexionar todo lo que ha sucedido en el último año, donde no solo el sistema de salud le ha tocado adaptarse a las nuevas realidades, sino toda la población, toda la comunidad ha tenido que aprender de salud pública y a convivir efectivamente en el marco de la salud pública. Creo que es muchas las cosas que podemos evaluar y aprender para poder aprovechar hacia el futuro cómo es que debemos enfocar el sistema de salud y cómo debemos tener el comportamiento de todos los colombianos para mejorar nuestro bienestar, nuestra calidad de vida y, por supuesto, mejorar nuestra salud. Doctor Gerson, justamente si usted tuviera que decir cuáles son esas 2 o 3 tareas fundamentales en Colombia específicamente para afrontar todos los días de la salud en esta conmemoración, ¿cuáles serían? Yo creo que la primera y la más importante es aprovechar la sensibilidad que hemos tenido de entender un problema de salud pública, de que debemos actuar absolutamente todos los colombianos, la sociedad, la comunidad, las autoridades, entiéndase autoridades, todo lo que es desde estar en cabeza del señor presidente, como lo ha estado, para poder enfocar todos los sectores, todo el sistema de salud, enfocados en una problemática. Si nosotros miramos el enfoque que se le dio al manejo del COVID, donde el señor presidente lo entendió, donde absolutamente todos los ministros estuvieron enfocados en la construcción de los protocolos de bioseguridad, en qué es lo que debe hacer el ciudadano en el comportamiento en la vía pública, en el comportamiento en sus relaciones sociales, etcétera, y lo enfocamos a otras problemáticas de salud, en salud mental, en enfermedades transmisibles, en enfermedades no transmisibles, y llevamos toda esta enseñanza, toda esta educación de trabajo intersectorial, toda esta capacidad que hemos podido demostrar durante este año, podríamos evitar muchísimas enfermedades, muchísimos elementos que aumentan la prevalencia en la morbilidad y por supuesto en la mortalidad. Estamos hablando del accidente de tránsito, estamos hablando de las enfermedades producidas por mala alimentación, por acciones con el medio ambiente, etcétera. Si llevamos toda esta enseñanza que nos ha dado el COVID, podríamos mejorar los indicadores del resto de las enfermedades que afectan a los colombianos. Yo creo que ese es el factor más importante. El segundo factor es entender que el sistema de salud sí se pudo adaptar a una realidad y podría adaptarse a las necesidades y a los requerimientos que tenemos todos los colombianos en salud. Poder, y como lo hemos demostrado, cómo aumentamos el número de camas de tener 5.600 unidades de cuidados intensivos a poder llegar a tener casi 12.000 unidades de cuidados intensivos. O sea que sí podíamos en 6 meses hacer lo que hicimos en 30 años de cómo adaptarnos tecnológicamente a una necesidad. ¿Por qué no lo podemos hacer? Lo mismo para cuando tenemos que tener capacidad de diagnóstico en cáncer, capacidad de diagnóstico en otro tipo de problemas donde requerimos tecnología, pero donde requerimos también acciones preventivas. ¿Por qué si lo pudimos hacer ahorita en 6 meses o en un año, por qué no lo podemos hacer en el futuro para que el sistema de salud colombiano esté preparado para otro tipo de situaciones que nos afectan a todos los colombianos? Y el tercer componente definitivamente fue esa interacción entre el sistema de salud y el usuario, donde efectivamente tuvimos una mayor interacción basadas en las condiciones que requerían los usuarios. Si ustedes recuerdan, nuestro sistema de salud era: yo le doy una cita, se la doy a 1 mes, se la doy a 2 meses, el especialista lo tiene que atender en tal periodo,
Y hoy pudimos demostrar cómo a través de la teleconsulta, a través de la telemedicina, a través de mejorar las capacidades del sistema de salud, logramos pasar de hacer 200.000 consultas en telemedicina a casi 18 millones de consultas, y hubo mayor oportunidad para todos los colombianos en diferentes acciones de salud. De cómo de forma preventiva logramos tener otros canales de comunicación a través de la tecnología, a través del internet, a través de la telemedicina, vuelvo e insisto, de poder llegar al usuario de una forma más directa entre el sistema de salud y la comunidad. Creo que esos tres componentes son fundamentales y nos van a dar muchísimas enseñanzas a futuro para la mejora del sistema de salud. Doctor Gerson, le escucha y le pregunta Natalia Dávila. Doctor Gerson, buenas tardes. También es importante hablar de cómo avanza el Plan Nacional de Vacunación. Háblenos un poco de su velocidad. ¿Ha llegado a todos los territorios? Es importante recordar también que todos los colombianos están pendientes de su turno, de la fecha, la hora en que podrán vacunarse. ¿Cuál es ese rango de edad próximo que se puede abrir para la aplicación del biológico en el país? Bueno, efectivamente el Plan Nacional de Vacunación depende de un componente muy importante, que es la llegada de los biológicos. En este momento, ya que hemos podido demostrar, el gobierno nacional tenía una proyección de 3.300.000 biológicos de llegar en el mes de marzo, más 280.000 dosis en el mes de febrero, y logramos demostrar que llegaron 3.750.000, o sea que las proyecciones de llegada superaron efectivamente el ejercicio de contratación y de llegada de los biológicos a nivel nacional. Ahora, de los 3.700.000 biológicos que nos llegaron a nivel nacional, fuimos capaces de demostrar la asignación, la distribución y la aplicación de estos biológicos de acuerdo a la llegada. Aquí un componente fundamental, importante, que mucha gente no entiende. Eso no es que me llegan a mí 100.000 biológicos y yo inmediatamente tenga que aplicar 100.000 biológicos. Recordemos que tenemos unas necesidades importantes porque los biológicos llegan en diferentes condiciones. La mayoría o todos los que han llegado hasta el momento requieren una segunda dosis, lo que quiere decir que nosotros tenemos que programar, enviar el biológico al territorio de lo que sería la aplicación de la primera dosis, pero necesitamos proyectar y programar la reserva de lo que sería y lo que debe ser la segunda dosis. Entonces hay muchos críticos que dicen, ¿por qué han llegado 3 millones de biológicos y no han aplicado 3 millones de biológicos? Y tenemos que decirle, recuerde que tenemos que guardar 21 días o 28 días posteriores a la llegada del biológico para la aplicación de la segunda dosis. Hoy hemos podido decirle que hemos aplicado 2.568.000 dosis a nivel nacional, de las cuales ya nos acercamos a las 500.000 personas con la segunda dosis y el segundo biológico. Esas 500.000 dosis tuvimos que esperar, reservarlas para poder aplicarlas en el momento que corresponde. Entonces, si observamos, nosotros ya logramos efectivamente superar la capacidad de lo que demostrar al país la capacidad que tenemos de aplicación, donde hemos llegado a días de 160.000 dosis aplicadas en un solo día. O sea, el sistema ya demostró que es capaz de aplicar más de 160.000 dosis y sin ningún esfuerzo adicional estoy seguro que podemos llegar con esos mismos equipos ya conformados a poder aplicar 200 o 250.000 dosis en un solo día. En promedio tenemos una aplicación de 60 y estamos llegando ya a 65.000 dosis en promedio de aplicación durante el mes. Pero ¿qué es lo que hemos demostrado? Si nos llegan 3 millones en un mes, somos capaces de aplicar esos 3 millones, pero esperamos en el mes de abril, que tenemos una proyección de llegar 7 millones de biológicos, seremos capaces y el sistema se podrá adaptar a esos 7 millones de biológicos. Hoy ya hemos podido aperturar la etapa de 80 años en adelante. Esperamos superar ya el viernes de esta semana el quinquenio de 75 a 79 y el quinquenio de 70 a 79 y, por qué no, la próxima semana ya estar abriendo el quinquenio de 65 a 70 años. Colombia es el país que con mayor orden y que hemos demostrado no tener focos de contagio, como lo hemos visto en España, como lo hemos visto en Francia, como lo hemos visto en el mismo Chile, que producto de la misma vacunación han tenido focos de contagio adicional. Nosotros lo estamos haciendo bajo agendamiento
muy ordenados en todo el territorio nacional y no hemos tenido evidencia de contagios a través de la vacunación. No que por salvar la vida, producto de la vacunación, estemos contagiando a nuestros colombianos por una organización o una mala planificación. Y el segundo componente importante a resaltar es que hemos llegado a 1.101 municipios en Colombia, lo que quiere decir que eso sacrifica un poco de velocidad, pero aumenta totalmente la equidad. Hemos llegado a 1.101 municipios, a territorios que ustedes no se imaginan, donde nuestros vacunadores y nuestras vacunadoras tienen que caminar 6, 8 horas o subirse en una chalupa 4 o 5 horas para después caminar 2 o 3 horas para poder llegar a esta población mayor de 80 años o mayor de 70 años, como lo hemos hecho. Así que tal vez sacrificamos un poquito de velocidad. Si yo vacuno solo Bogotá, seguramente lo hago más rápido, pero para vacunar 1.101 municipios en todo Colombia me voy a demorar un poco más, pero garantizo la equidad de que le estamos llegando a todos los adultos mayores de 80 años, de 75 o de 70, como lo hemos hecho de acuerdo a los quinquenios. Y el segundo componente es el talento humano en salud, donde efectivamente hemos abierto nuevamente las plataformas hasta el día de antier, 5 de abril, para que se inscribieran absolutamente todos aquellos independientes que en determinado momento no pudieron inscribirse en la plataforma, porque queremos vacunar al 100% de la población, talento humano en salud, trabaje en una IPS o trabaje de forma independiente. Y en ese sentido seguimos avanzando también en el talento humano en salud. Perfecto, doctor Gerson. Hablemos también sobre las fechas de arribo de próximas vacunas y sus cantidades. ¿Se tienen estos datos? En este momento estamos recibiendo semanalmente 550.000 vacunas de Pfizer que nos llegan la mitad el día miércoles, la otra mitad los días viernes. Asimismo, esperamos ya recibir el 19 de abril 440.000 dosis de AstraZeneca que podrían duplicarse de acuerdo a una información de la Organización Panamericana de Salud a través de la estrategia COVAX. Todavía no tenemos esa información, pero tenemos aseguradas 440.000 dosis de AstraZeneca para el 19. Y tenemos un compromiso de la vacuna de Sinovac para llegar 5 millones de dosis durante el mes de abril, el cual nos llegan el día lunes, el día domingo, las primeras 550.000, y estamos esperando la confirmación de las otras 4.500.000 dosis que nos tienen que llegar durante el mes de abril para poder rápidamente acelerar el proceso de la fase de la etapa 2 de la fase 1 y poder terminar con los adultos mayores de 60 años con estas dosis. Con esto tenemos una proyección todavía, como lo acabo de decir, sin confirmar, pero una proyección de que lleguen 7 millones de vacunas durante el mes de abril y poder acelerar fuertemente el proceso de vacunación en Colombia. Finalmente, doctor Gerson, y agradeciendo este contacto con Casa de Nariño en línea, le quiero preguntar y sobre todo solicitar su mensaje a los colombianos. Este sigue siendo un tema de mucha responsabilidad social, de mucha conciencia, de asistir a las citas de vacunación a pesar de las medidas de restricción que fueron necesarias y son necesarias adoptar en el país para que no siga escalando el ritmo de los contagios. ¿Qué mensaje le entrega usted desde el Ministerio de Salud a todos los colombianos para que nos sigamos cuidando? Colombia está haciendo un proceso de vacunación ordenado. Colombia está haciendo un proceso de vacunación equitativo. Colombia está haciendo un proceso de vacunación conforme a las realidades territoriales y respetando efectivamente absolutamente todas las tradiciones de las comunidades indígenas y de cada uno de los grupos poblacionales en sus territorios. Necesitamos que los colombianos confíen en su Plan Nacional de Vacunación. Hemos comprado y adquirido vacunas para todos los colombianos y en la medida de la llegada efectivamente estaremos distribuyéndola de forma equitativa, homogénea a todo el territorio nacional. Pero los necesitamos a ustedes. La vacunación no nos da garantía en este momento de ningún tipo de seguridad contra el COVID diferente a la protección individual que pueda tener la persona 14 días después de la segunda dosis. Pero como esta no es una enfermedad individual, sino que esta es una enfermedad social, colectiva, yo me tengo que seguir cuidando. Yo tengo que respetar la fila de aquellas personas que ya han podido recibir la primera dosis,
la fila de aquellas personas que gracias a Dios ya han podido recibir la segunda dosis. Pero estas personas tienen una responsabilidad mayor con el resto de los colombianos. Tienen que seguir cuidándose. Las vacunas no lo protegen de que puedan en determinado momento ser transmisibles de la misma enfermedad mientras adquieren una inmunidad de que no se enfermen de forma grave. Así que aquellas personas que ya recibieron la primera dosis, eso no los protege. Tienen que esperar la segunda dosis. Y cuando han recibido la segunda dosis, no los empieza a proteger sino 14 días después de recibir la segunda dosis. Y aún así, tiene una responsabilidad con el resto de los colombianos de seguir utilizando el tapabocas, de seguir guardando el distanciamiento social, de seguir cuidándose con el lavado de manos. No quiere decir que porque ya haya recibido la segunda dosis me descuidé, ahora eso ya no es conmigo, ahora porque tenemos una responsabilidad con todos los colombianos. Y el resto de colombianos que tenemos que hacer fila, que tenemos que esperar, hacerlo con todas las medidas de bioseguridad mientras me llega la vacuna. Solo cuando el 70% de los colombianos hayamos recibido la segunda dosis es que podemos estar hablando de una nueva realidad epidemiológica y de una nueva realidad en la bioseguridad. Así que mientras tanto, aquí no ha cambiado absolutamente nada. Mientras nos estamos vacunando, tenemos que seguir cuidándonos como nunca. Y hoy lo está demostrando el mundo. Países que inclusive han vacunado ya un alto porcentaje de su población tienen unos picos importantes de contagio y todavía unas cifras significativas de muerte. Así que aprendamos de nuestros vecinos, aprendamos de nuestros hermanos que están ya vacunando de forma más masiva y que aún nos están demostrando que el virus sigue atacando y haciendo daño entre nuestra comunidad. Así que sigámonos cuidando, sigámonos protegiendo y protejamos a los demás. Doctor Gerson Vermont, el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, muchísimas gracias por estar, como siempre, en Casa de Nariño en línea. A ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad de poder llegar con estos mensajes a todos los colombianos. Un abrazo. Importantes anuncios que hace el doctor Gerson Vermont, Natalia, el ministerio, el país, el Plan Nacional de Vacunación, el avance está en capacidad del país de llegar a vacunar a 250,000 personas cada día. Y también nos confirma aquí en estos micrófonos y en las cámaras, por supuesto, que durante el mes de abril arribarán 7 millones de vacunas, con lo cual el proceso se va a acelerar, el tema de la vacunación. Y también hace un mensaje importante y es que hasta que no se cumpla con la segunda dosis de vacunación para las personas que lo necesiten, Colombia no llegará a una nueva realidad epidemiológica. Por eso el mensaje claro de él es que por el momento nos sigamos cuidando, utilicemos tapabocas, continuemos con los protocolos de bioseguridad hasta no llegar a esa segunda dosis de vacunación y así una nueva realidad epidemiológica. Que aprendamos de los vecinos, de los países vecinos, de los países del viejo continente, del mismo Estados Unidos. Ya se está hablando incluso de una cuarta ola de contagios en el país del norte de América. Seguimos en Noticias, aquí en Casa de Nariño en línea. En segundos continuamos con el noticiero del mediodía. Casa de Nariño en línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos.